Feliz sábado, os doy la bienvenida a mi canal. Hoy en Cosas de la Escribición os voy a explicar cómo escribir una sinopsis. Es de las cosas de las que los escritores se quejan más, ya que hacer una sinopsis puede ser complicado y muchos escritores se quedan encallados y no saben cómo explicarte de qué va su novela, aunque la hayan escrito entera y la conozcan perfectamente. Así que os enseñaré a hacer una sinopsis paso por paso. He sacado este método del canal de Jenna Moreci, ya que está en inglés y mucha gente a la que le he explicado el método quería ver la fuente, está en inglés, no acaban de entenderla, pues entonces he decidido adaptarlo en español para que podáis verlo, podáis usar esta herramienta para hacer vuestra sinopsis fácilmente. Primero, unos consejos generales. Primero, la sinopsis tiene que ser corta. Hablamos de la sinopsis que irá detrás de tu libro, no puede ser eterna. 2. Tienes que imaginarte que la lees con voz de tráiler, como de tráiler de película, que sea muy intenso. De ese modo te será más fácil entrar en esa actitud que necesitas para escribir una sinopsis. Tercero, piensa fuera de la caja. Eso significa que te voy a dar consejos para escribir paso por paso una sinopsis, pero luego vas a tener que adaptarlo un poco a tu propia novela. Empecemos. Os voy a hablar de todos los pasos y luego los voy a adaptar a mi novela como Alma que lleva el diablo, Oasis 3 y también You Lose de Débora Heredia, porque también trabajé en su sinopsis para ayudarla. Así que allá vamos. Mira, gata. Mira, gata. ¿No? Paso 1. Presentar la escena. Aquí tenemos que explicar dónde está situada esta historia, pero sin entrar en detalles. No pongáis hace mucho tiempo ni en el año, no, sino que empecéis a explicar de qué va la historia metiendo alguna palabra que te indique que esta historia pasa en una época que no es actual, esta historia pasa en un mundo fantástico, esta historia pasa en un mundo de ciencia ficción. Si es un libro de contemporánea, lo que puedes hacer es meter algún elemento del día a día, por ejemplo, el trabajo, el colegio, cualquiera de estas cosas. Número 2. Háblanos de tu protagonista. Aquí tienes que mencionar al protagonista y cómo es su vida en general. Hablamos no de frases enteras, sino de anotaciones. Di más o menos qué edad tiene, di más o menos con quién se puede sentir identificado, qué problema tiene en su vida principal, que no sea de la historia, sino lo que ya arrastra antes. 3. El gancho. ¿Qué es lo que hace que la historia empiece a avanzar? Por ejemplo, en Harry Potter empieza a recibir cartas y ¡boom! Empieza todo. Así que tenemos que meter ese gancho al principio, que es lo que hace que esta normalidad no sea tan normal. 4. Subtramas. Súper importante para dejar claro al lector que esta no es la típica historia de... Típica historia de amor, típica historia de ciencia ficción, típica historia... porque tiene otras facetas que se relacionan con la historia principal y que la hacen muy rica. 5. El problema. Ese es el momento en el que cambia todo, en el que se presenta eso contra lo que tendrá que luchar, investigar, lo que sea, el protagonista. Este es el momento en el que suceden cosas, en el que todo cambia. Y el 6, súper importante, dar énfasis a la gravedad del problema. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué pasaría si este problema fuera más? ¿Qué pasaría si el protagonista no interviniera? Que nos dejen con la idea de ¿qué pasará?
¿Cuál será el papel del protagonista? ¿Se va a implicar a ello? Esa subtrama de la que nos han hablado antes, ¿cómo se relacionará con esto de lo que estamos hablando? ¿Es de verdad tan grave? ¿Llegará a morir todo el mundo? Todas esas cosas. Vamos a empezar con los ejemplos con Como alma que llama al diablo. Empecemos. El infierno está en crisis. El diablo está perdiendo la eterna apuesta en la que compite contra Dios y tiene que recuperar su ventaja adquiriendo almas lo más rápido posible. Aquí tenemos varias cosas. Uno, hemos puesto este ámbito paranormal de la historia, del punto 1. 2, hemos introducido un personaje. Y 3, hemos puesto el gancho. ¿Qué es lo que ocurre? Hay esta batalla de almas y algo relacionado con el libro. Mientras tanto, en la Tierra, Jess busca trabajo. En los últimos meses ha perdido todas sus posesiones y a su encantadora prometida, tras ser despedida de la empresa donde trabajaba como abogada. Aquí tenemos tanto un escenario diferente como a la protagonista con un pequeño resumen de lo que era ella antes de empezar la historia y de dónde parte ella. La desesperación la lleva a buscar modos creativos de ganar dinero de forma fácil y rápida, y es así como decide dedicarse a la compraventa de almas humanas. Aquí tenemos ya dónde empieza el problema, dónde empieza que Jess se mete de lleno en la compraventa de almas humanas. Todo parece ir sobre ruedas hasta que un joven en bañador se presenta ante su puerta. Aquí, como ya os he dicho, tenéis que pensar fuera de la caja. En esta última parte en que presento a un joven en bañador que se presenta ante su puerta, tendría que haber metido cuál es la gravedad de la situación. Bueno, pues la gravedad está en que ocurre algo que ella no esperaba. ¿No sabes qué? Lo dejo en modo misterio totalmente, y además pensáis, ¿te has dejado la subtrama? Bueno, en realidad no, porque tenemos dos partes de la sinopsis en las que hablo de dos personajes diferentes. ¿Cuál es la subtrama en realidad? Bueno, tendréis que leerlo para entender lo que quiero decir. Como alma que lleva el diablo. Siguiente ejemplo. Vamos con You Lose, que Débora todavía no me ha dado mi ejemplar. Débora? Así que tengo que leerlo de aquí. Le ayudé con la sinopsis y bueno, no lo digo porque ella no sepa escribir sinopsis, es porque sé entonces que esta sinopsis sigue también este mismo esquema. Así que empecemos. La realidad no tiene nada que ofrecer más allá de miseria, violencia y un entorno hostil, donde ser un adolescente es una carrera de fondo sin una meta concreta. Aquí tenemos una realidad que es un asco y además es la realidad normal. Y luego sabemos que un adolescente vive en ella y no le gusta nada. Por eso, The Lost Souls Way, el videojuego de realidad aumentada más popular del momento, compone una vía de escape que transforma las calles en un escenario de fantasía épica, donde las farolas son árboles centenarios, los edificios templos que albergan decenas de secretos y los transeúntes aldeanos de la Beetría. Aquí tenemos un poco medio el gancho, porque es lo que es diferente, es lo que nos aporta la historia, y a la vez un poco un contexto. Diana es la mejor jugadora de su barrio, experta en ganar experiencia rápidamente y coleccionar cristales del ocaso. Aquí tenemos palabras que te refieren a este mundo fantástico y también conocemos a Diana y todas sus características. Mantiene su mente despierta gracias al juego, pero en el momento en que Seúl, un extraño jugador imposible de localizar en el mundo real, se tope con ella, descubrirá que The Lost Souls Way puede convertirse en una obsesión capaz de conducirla a través de sus sentidos mucho más lejos de lo que jamás hubiera imaginado. Y esto nos dice primero que un desencadenante, un problema, que es cuando se encuentra a este personaje que no ve en el mundo real
es cuando todo empezará a desencadenar y llegará un momento en que la situación será muy grave y nos enseñan la gravedad de la situación. Es difícil porque la norma de salirse de la caja es muy importante, así que seguid las normas, pero pensad que vuestra historia tiene vuestra propia manera. Por ejemplo, en You Lose es muy importante marcar el peso de este videojuego, de este mundo, por eso se habla tanto de él. Y por último vamos con Oasis 3. Es el primer libro en el que usé este método y me salió muy bien. En una aldea aislada por el desierto, una joven es encontrada sin memoria en la playa. Aquí tenemos el lugar en una aldea aislada por el desierto, que ya te dice que es raro. Una joven es encontrada sin memoria en la playa. Tenemos a la protagonista. Amanda, su hermano Pils y el resto de habitantes la aceptan como una más y ella se adapta rápidamente, olvidando la agresión que la dejó inconsciente el día en que llegó. Aquí tenemos, además de otros personajes, una parte, el gancho, que es que le dieron un golpe y luego la agredieron y luego se olvida de ello. Es súper importante, es como la aceptan, se compone dentro de esa comunidad y es parte subtrama porque no parece ningún problema y en parte trama principal. Así que ya tenemos, en una aldea aislada en la playa sería la escena. Una joven es encontrada sin memoria, la situación gancho también. Luego volvemos a personajes y tenemos la palabra aldea que nos pone la escena otra vez y lo que olvidó la agresión, que es parte del gancho. Sigo. Pero cuando unos extraños sucesos sean ignorados por los aldeanos, la chica acudirá a los hermanos para que le ayuden a descubrir qué secretos esconde su identidad y la luz que proviene de la torre que se alza en los límites del desierto. Este es el problema. ¿Qué está pasando en este sitio? Todo es demasiado raro. ¿Por qué? Y ella acude a los hermanos, que es en parte lo que desencadena todo. En una realidad distópica, los protagonistas se embarcarán en un viaje hacia la verdad, encontrándose a sí mismos y enfrentándose a sus propias emociones. Serán capaces de sobrevivir y entender la diferencia entre sus enemigos y sus aliados. Aquí en parte estoy poniendo la gravedad de la situación y en parte poniendo también la cuestión de las subtramas, aunque parezca increíble, pero toda la parte de sentimientos, toda la parte de autoconocimiento, de llegar a comprender quiénes son amigos y quiénes son enemigos, todo eso no es la trama principal, aunque sí la es. Es lo que hay en juego, sus propias emociones, su propia seguridad, las personas en las que confían, las personas en las que quieren. Hasta aquí todo. No sé si os ha quedado claro porque le doy muchas vueltas a las cosas, pero espero que os haya quedado claro que tenéis que sincretizar. No es una frase por punto de los 6, sino que algunos puntos son solo palabras, algunos se mezclan y sobre todo leedlo en una voz de tráiler, de película y, lo más importante, pensad fuera de la caja, porque vuestra historia es única y la manera de explicar de qué va también, pero yo creo que con los ingredientes que os he dado podéis llegar a cocinar, a hacer vuestra propia receta para vuestra sinopsis perfecta. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dadle a me gusta si es así, no os olvidéis de suscribiros y comentad. Os dejo abajo los links para comprar Como alma que llama al diablo, Oasis 3 y You Lose. También los links a mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.